Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy bien, bueno, pues hemos escuchado ya este primer segmento que fue el Santoral y vamos ahora con este segundo momento que lo vamos a dedicar a la escucha de la palabra de Dios, la escucha y la reflexión de lo que el Señor puede hablar hoy a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Vamos a ver pues qué es lo que dice el Evangelio que corresponde a este día ya viernes 1 de octubre. Nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo, que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? ¿No serás precipitada en el abismo?» Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues el día de ayer compartíamos parte también del Evangelio, que también era del evangelista Lucas, algo interesante acerca de ese llamado, de ese llamamiento. Claro, tan solo en el Evangelio se muestra el envío, pero yo hacía reflexión de cómo era el proceso pues para poder ser enviado, ¿sí? Vayamos a esa palabra, de dónde proviene la palabra enviado. Apóstol, apostolos, en griego, significa enviado, ¿sí? Y como bien comprendemos, Jesús llama primero a unos discípulos, ¿sí? Posteriormente, que hace el envío, bueno, sin saltarme el proceso o los pasos o el orden como debe de ir. Hace primero el llamamiento a los discípulos, los instruye, les enseña y posteriormente viene el envío. Una vez ya preparado a cada uno de ellos, ¿sí? Hace este envío. Y es precisamente lo que quiero mencionar, como de alguna otra manera este envío lo que conlleva pues es precisamente poner en práctica tanto la respuesta de ese primer llamado como lo que ya se le enseñó, ¿sí? Lo que ya se le formó, lo que ya se le indicó de acuerdo pues a la enseñanza directa de Cristo nuestro Señor, a través de palabras y a través de obras. Pero una vez hecho pues este envío, va a disponer de cada uno de ellos para poder servirse, por así decirlo, ¿sí? Y que sean ellos sus instrumentos, sean ellos quienes
o a través de ellos puedan llevar ese evangelio. O sea, ya no va a ser Jesucristo caminando durante largos caminos o durante ciudades tan retiradas, sino ahora van a ser un grupo de fieles seguidores, por supuesto, que van a ser precisamente los apóstoles, para poder prolongar, transmitir el evangelio. Y la parte también interesante va a ser cuando Jesucristo mismo les reanime, los llene de entusiasmo, los motive para poder evangelizar, pero que al mismo tiempo, en las mismas palabras de Cristo, nuestro Señor, de nuestro Maestro y de el Maestro de cada uno de esos apóstoles, no había mentira alguna, sino que él hablaba con claridad y realidad, cómo iban a suceder las cosas, y les pone prácticamente todo claro, ¿sí? Les pone el plan claro, ¿sí? Sin ningún pero, ninguna coma, sin nada que no sea revelado, sin nada que esté oculto. Simplemente les pone todo claro. Les envía de 2 en 2, pero les dice, ¿sabes qué? La mies es mucha y pocos son los trabajadores, ¿sí? Es decir, van a batallar un poco porque saben que va a haber mucho trabajo y ustedes son pocos a comparación del trabajo. Es decir, que al mismo tiempo que les hacía el envío, también les ponía claro el estado del tipo de camino al que iban ellos a realizar, ¿sí? Y va a haber esto y va a haber aquello y los van a perseguir y esto y el otro. O sea, pareciera como si al mismo tiempo los estuviera desanimando, ¿verdad? Pero no, simplemente que les estaba hablando claro. Les estaba simplemente hablando la realidad de las cosas. Y tal pareciera que todavía esa enseñanza trae consecuencias hasta nuestros tiempos, hasta nuestras personas. ¿Por qué? Porque tal pareciera que cada uno de nosotros que hemos recibido la fe a través del bautismo, que hemos recibido la enseñanza, que hemos recibido ya una propia formación cristiana, católica y romana, pareciera como si se nos olvidara, pareciera como si no quisiéramos escuchar esto, o pareciera como si simple y sencillamente me dejara llevar por muchos ruidos que el mundo me presenta o que mi cuerpo apetece y no me permite poder verdaderamente ser consciente del tipo de camino que a mí me espera. Y antes de comprender el tipo de camino que a mí me espera, primero que nada ser consciente que yo soy apóstol, que yo soy enviado, que cada uno de nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados por Dios desde un principio, tal como también el día de ayer reflexionaba acerca de aquel pasaje de Jeremías cuando le llama a ser profeta y simple y sencillamente le dice, hace el llamado, pero ¿cómo va a responder Jeremías, verdad? Señor, pero tan solo soy un muchacho, ¿sí? Y pareciera que la misma respuesta tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Pareciera que nuestra respuesta no está de un modo directo o de un modo disponible, sino lleno de muchos peros. Es que aquí sufro mucho, es que mis problemas, es que yo no puedo, es que ya siento que se me viene el mundo encima, es que yo creo que Dios ya me abandonó, ¿sí? Los famosos esques o peros, que claro, es la traducción de lo que el mismo Jeremías responde al Señor, ¿sí? De decirle,
simple y sencillamente, Señor, pero tan solo soy un muchacho. Es decir, ese primer pero, esa primer coma. O sea, ¿y qué le responde el Señor? No digas soy un muchacho. Traducción de esta frase, no digas soy un muchacho. A mí qué me importa, yo te estoy llamando, te estoy instituyendo, te estoy de alguna otra manera eligiendo, ¿sí? O sea, yo no te pregunté, simple y sencillamente te estoy llamando. Y tengan esto claro y denlo por seguro, que cuando el Señor llama, simple y sencillamente en Él no hay error, no hay equivocación. A ver, recordemos a lo que nos invita Jesucristo nuestro Señor en cuanto a imitar a su Padre. ¿Cómo nos dice? En algún otro pasaje nos menciona, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección de Dios, y no estoy hablando de esa personalidad que existe en nuestra vida terrena, al cual nosotros denominamos perfeccionistas. Esa es otra cosa. ¿Sí? No es el perfeccionista que todo quiere perfecto, limpio, ordenado. No. Estamos hablando de una perfección todavía superior al perfeccionista. ¿Sí? Esa perfección se llama santidad, vida eterna. ¿Sí? Un alma limpia, pura, sin mancha. Por eso, cuando ya el mismo Jesucristo nos invita a imitarle en esa perfección, es precisamente que a través de esa imitación yo pueda comprender que el Señor verdaderamente es perfecto. Él es santo, ¿verdad? Él 3 veces santo. Él es poderoso, sobrepasa mis capacidades, mis límites. ¿Qué es lo que yo le puedo decir en qué se ha equivocado? ¿Sí? Imagínate. Es como si, a lo mejor un ejemplo medio absurdo, medio tonto, pero podríamos comprender. Es como si típico adolescente que se pelea con su maestro, ¿no? O sea, imagínate, pues, ¿para qué te pones a pelear, adolescente? Pues, vas a salir perdiendo, ¿sí? Hablando en una cuestión intelectual, ¿verdad? Porque no falta aquel matadito, exageradito adolescente que quiere sacar puro 10 y le pelea al maestro porque de repente pues piensa que se equivocó en alguna información que le dio o en algún examen o en alguna otra cosa, ¿no? Claro, hay de repente sí ciertas cosas injustas, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso. Simple y sencillamente quiero dar el ejemplo de que cómo puede pues alguien inexperto enseñarle a alguien que ya sabe, de que cómo puede alguien inconsciente, ignorante en algún tema, en algún ámbito, en alguna materia, en alguna ciencia, decirle a algún profesionista que se ha equivocado de algo si él ya sabe, ¿sí? Entonces no podemos, ¿verdad?, ponernos, como dice ahí el dicho muy popular y mexicano, ponernos al Sansón con las patadas. Es decir, pues ¿para qué peleo aquí si yo sé que tú sabes? Entonces lo mismo pasa, y esto es por mucho todavía. A lo mejor aquí sí pudiera no caber tanto el ejemplo, porque vuelvo a repetir, al que le estás peleando, pues igual se puede equivocar, así sea muy profesionista. Pero Dios no. ¿Qué le vas a corregir a Dios? ¿Sí? ¿Para qué pones el pero? ¿Qué le vas a decir tú que haga? Si Él es Dios, ¿sí? Pareciera que no estamos ubicados en nuestro puesto que es ser un ser humano, criatura, hijo de Dios, abajo de Dios, ¿sí? No somos dioses, ¿verdad? Les decía el día de ayer, no somos dioses. Cuando de repente enfrentamos alguna situación difícil, un problema, una circunstancia complicada, una enfermedad, y ya estamos cargando todo eso, ¿verdad?, sobre nuestros hombros, porque pensamos que nosotros podemos solucionarlo todo. No, sorpresa, no eres Dios. Eres un instrumento de Dios. O sea, por ti, por tu propia capacidad, no vas a solucionar nada. No vas a recuperar nada. No vas a reparar nada por tu propia capacidad. Por eso aquí, cuando han escuchado ya por los misioneros y misioneras de Jesús y de María, gracias a nuestro fundador, Padre Rayito, la oración, ¿verdad?, que hacemos en el perdón, en la sanación,
¿qué es lo que pronunciamos? No pronunciamos yo perdono, no. En el nombre de Jesús, ahora sí, yo perdono, ¿sí? No lo pronunciamos directamente. Sin en el nombre de Jesús no se puede. Porque por nuestras capacidades no podemos hacer esto, ¿sí? Y más el perdón, imagínate. La expresión más grande del amor, pero a la vez el perdón siendo una oración, un acto que sobrepasa mi capacidad humana. Inclusive me he atrevido a decir yo mismo que el perdón, pues simple y sencillamente es un instrumento que no corresponde a nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque por mí, ¿sí? Por mi nombre, por mi apellido, por mi persona, no lo puedo hacer. ¿Sí? Así sea muy valientito, muy capaz. No, ya lo olvidé, ya lo sané. No. Si lo haces por tu capacidad, no lo creo. Si lo haces por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, yo perdono. Ahí sí te creo. Porque ya entra un poder sobrenatural, que está muy por encima, pues, de mi naturaleza humana. Entonces, bueno, pues algo interesante va a ser ya aquí hallarnos, encontrarnos, sabernos en qué posición estamos. Estamos en la posición de un ser creado, ¿sí? No de un creador. No somos creadores. Somos criaturas. Fuimos creados por alguien más. Y por lo tanto, si aquel creador, hacedor de la vida, autor de la vida, el que está muy por encima de mis capacidades, me llama, ¿qué le tengo que discutir? ¿Sí? ¿Qué le tengo que discutir? Ese llamado ya está hecho. Solo se espera la respuesta. Y otro de los aspectos que yo también el día de ayer mencionaba, y pero muy importante e interesante, la libertad. El que ahorita yo esté diciendo que ya está dado por hecho el llamado, se escuchó como muy drástico, ¿no? Es así, pero también aquí compete este otro aspecto, la libertad de Dios, ¿sí? Jesucristo mismo nos hizo libres a través de lo que padeció, a través de lo que sufrió. Y ha hecho libres a cada uno de nosotros como criaturas, como seres humanos, como hijos de Dios. ¿Para qué creen? Decidir. ¿Quieres o no quieres responder? La respuesta ahí está y no se va a borrar. Ahí está siempre, permanente. Hay una temática interesante con los padres de familia, los padres de la iglesia, San Atanasio, San Jerónimo, que el día de ayer creo yo lo celebrábamos, San Ambrosio, en fin, un sinfín son muchos la verdad, padres de la iglesia. Un tema muy interesante que van a tener ahí en juego y va a ser precisamente la palabra revelada, la palabra que permanece, la palabra que diría un filósofo, la palabra que se encuentra ahí. Se escucha medio raro, ¿verdad? Es un tema filosófico. Bueno, el tema filosófico que ahorita mencioné, no el principio, no lo de la palabra revelada es propiamente un tema de los padres de la iglesia. La palabra que se encuentra ahí ya es un tema filosófico. Pero bueno, me refiero pues a poder ser consciente de que ese llamado, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitó Dios para llamarnos? Palabras, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién es la palabra? ¿Sí? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién predicó la palabra de Dios desde un principio? ¿Quién enseñó la palabra de Dios? ¿Quién reveló? ¿Quién mostró la palabra de Dios? Cristo, ¿verdad? Su Hijo. Él mostró, por lo tanto, Él se le considera como la palabra de Dios, de su Padre. Él es quien hace mostrar, Él es el intermediario, Él es quien pronuncia la palabra. Y este tema, vuelvo a repetir, lo tienen muy consciente y muy claro los padres de la iglesia y lo van a tratar de enseñar
de una manera que podamos comprender que esa palabra es permanente, ¿sí o no? Lo tenemos hasta nuestros tiempos, ¿sí o no? Dijimos, ¿quién es la palabra? Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo en estos momentos? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Él se ha quedado con nosotros. Y se ha quedado también muy dentro de cada uno de nosotros. Él es permanente, ¿sí? Por lo tanto, esa palabra que es permanente y que se ha quedado, podemos cada uno de nosotros concluir, podemos derivar de ahí que el llamado está ahí, está presente. Es decir, se moderniza, se actualiza, ¿sí? El llamado que te hizo en algún momento para que recapacitaras, para que llegaras a la conversión, que déjame decirte, el llamado que te hace a la conversión, para aquellos que no, según cada uno de nosotros, decimos que no iniciamos nuestro catolicismo desde la niñez y lo iniciamos a los tantos años de edad, déjame decirte que tu llamado no apareció hasta que tú reaccionaste o hasta que tú volteaste a ver a Dios. No, el llamado estaba desde un principio, ¿sí? Desde antes de que naciéramos, Él ya nos conocía. Por lo tanto, el llamado estaba desde un principio. Y el llamado sigue, permanente, no se mueve, ¿sí? Dijimos, característica de la palabra de Dios es permanente, estable, no se mueve. Y cada año, cada día se renueva, todos los días. No pasa de moda, ¿sí? Esa palabra vamos a tratar de traducir, por así decirlo, ¿sí?, a esto que nos enseña el Evangelio, tanto el día de hoy como el día de ayer. ¿Cómo lo podríamos comprender? Este llamado que se necesita o que necesitó Dios para llamarnos palabras. Por lo tanto, este llamado que nos hace es de todos los días, es permanente, ¿sí? Es para siempre. Estés o no estés en el camino de Dios, estés en el pecado, estés en la preocupación, estés en el problema, estés en la enfermedad, estés en la gracia o no, el llamado ahí está. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que a veces está y no está? Mi respuesta. Mi respuesta es la única que a veces está y a veces no, ¿sí? Entonces, totalmente diferente, ¿verdad?, al llamamiento de Dios. Por eso, al llamado que cada uno de nosotros nos hace, primero, es a la santidad, es a la vida eterna. Y consecuentemente, a estas tres vocaciones que hoy en día nosotros tenemos, que podemos responder a cualquiera de cada una de ellas, sea el matrimonio, sea la soltería o sea la vida consagrada. Y por supuesto, una vez que comprendemos que ese llamamiento es permanente, consecuentemente mi respuesta pues debe de ser precisamente de todos los días, ¿sí? No solo es la vez que te casaste frente al altar. Mi respuesta no solo es la vez que yo respondí a esta vida religiosa. Mi respuesta no es solo la vez que decidí llegar a la conversión del catolicismo y recibir los sacramentos, ¿sí? No solo es la vez que te bautizaste, no solo es la vez que recibiste la comunión y la confirmación. No, la conversión es de todos los días. Mi respuesta es de todos los días. Todos los días tenemos que renovar nuestro llamado que Dios nos hace. Este llamado que persiste, que permanece, que siempre está hablando, ¿sí? Siempre está hablando. Problema número 1, somos sordos espiritualmente a veces, ¿eh? Somos sordos, no escuchamos. Y por lo tanto, si el llamado está ahí presente, ¿sí? Imagínense una persona hablando sin parar de hablar, ¿sí?, sin hacer una pausa de silencio, siempre hablando. Claro, molestaría un poco, ¿no? Todo el día hablando, sin hacer pausa, ni nada. Es más, ni pasar saliva, imagínense. Causaría ahí una molestia, ¿no? Oye, ya, cállate a ver qué quieres, ¿verdad? Déjame, te pongo atención. Pues esa palabra, ese llamado que Dios hace, así se encuentra.
100% activo, presente, actual, no pasa de moda, no es ambiguo, no es antiguo, no es de la historia, es presente, es de todos los días, ¿sí? Y nos está hablando siempre. ¿En dónde se manifiesta esta voz? Desde tu persona, en tu familia, con tus prójimos, con tus enemigos, en los problemas, en tus enfermedades, en todo, hasta en la propia creación. Problema del hombre que no sabe escuchar. Y si no sabe escuchar, imagínate, ya nos quedamos atorados en el primer proceso. ¿Sí? Basémonos en el proceso de los apóstoles. Primero llamados, después enseñados, preparados, formados y posteriormente enviados. Y con eso dicen, con ser enviados ya me titulé, ya acabé, ya se acabó. No. ¿Por qué pasaron los apóstoles? ¿Qué tipo de acontecimientos pasaron los apóstoles? Persecuciones, sufrimientos, dolores. Y sin embargo, no se les olvidaba que Cristo les había prometido haber estado con ellos, que iba a estar con ellos. Y así lo hizo y lo sigue haciendo hasta nuestros tiempos. Problema número 1, fíjense hasta dónde nos quedamos, ¿sí? En la sordez espiritual. No escuchamos. Y por no escuchar, no puedo prepararme. Y por no prepararme, no puedo ser enviado. Y en el envío, no estoy preparado y por lo tanto, no solo me caigo yo, se caen todas las almas que Dios me ha encomendado. Y por último, esta advertencia que hace a cada uno de nosotros. Advertencia. ¿Sí? ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! A este tipo de fragmentos se le conocen como los ayes, ¿sí? Teológicamente. Los ayes. ¿Qué son los ayes? Precisamente esto que acabo de leer. ¡Ay de ti! ¿Sí? Ahora, quitémosle el nombre de estos lugares y pongámosle nuestro nombre, ¿sí? ¡Ay de ti, Fray Sergio! ¡Ay de ti, Juanita! ¡Ay de ti, Pedro! ¡Ay de ti, Pablo! ¡Ay de ti! ¿Sí? ¡Ay de ti! Si te quedas estancado, si no respondes, si no te confiesas, si no comulgas, si no escuchas su palabra, si no vas a misa, ¡ay de ti! Porque mucho se nos ha dado, ¿sí? Y cuando digo que mucho se nos ha dado, no me refiero a grandes misiones, no. Déjense de eso. Digo, aparte que nos ha dado grandes misiones, las grandes herramientas que Dios nos da para realizar las misiones, ¿sí? No falta aquel que diga, es que mi cruz es muy pesada. ¿Y quién es tu cruz? Mi esposo, mi esposa, mis hijos son muy pesados. Si no te está preguntando qué es lo que estás padeciendo, viviendo, lo que te está preguntando es tu respuesta. ¿Sigue firme? ¿Sigue permanente? Porque pues igual podemos recurrir de nueva cuenta al ejemplo de los apóstoles. Porque hubo apóstoles que no le siguieron, que primero dijeron que sí, nada más vieron que iba a pasar por sufrimiento, por dolor, por persecución. ¿Sabes qué? Yo ya me voy, ahí te ves. ¿Sí? Por eso, a través del Evangelio del día de hoy, a través del llamamiento que Dios te hace por tu nombre, te pide calidad en tu respuesta, no cantidad, no palabrerías, no sentimentalismos, ¿sí? No promesas, porque luego no nos falta, ¿verdad? El pensamiento y la boca siempre se van por delante, pero las acciones al último. Ay, te prometo y voy a hacer y voy a ir a misa y voy a aquello, pero nunca hacemos. Entonces nos está precisamente instruyendo y enseñando a través de este evangelio. Quiero tu fidelidad, tu constancia. Que sí, la vamos a regar, nos vamos a caer, pero la oportunidad está. La pregunta es, ¿he sabido aprovechar esa oportunidad?
he recurrido a la confesión y no de juego. ¿He verdaderamente sentido el sincero arrepentimiento? Y si nuestra respuesta es que sí, entonces tenemos la oportunidad. Aprovechemos la infinita misericordia de Dios y reafirmemos todos los días nuestra respuesta, firme, permanente, constante, fiel para Él. Por eso, esta advertencia que Él hace no es para espantarnos, es para prevenirnos, ¿sí? ¡Ay de ti! No lo hace para que, hey, te vas a ir al infierno. No. Digo, si hacemos caso omiso, pues ya sabemos el camino, ¿verdad? Pero no es para espantarnos, es para prevenirnos. Es para prepararnos, como preparó a sus apóstoles. Porque si no nos dejamos preparar, pues vamos a tener, aparte de una ignorancia, pues una inmadurez espiritual. ¿Y qué sucede cuando tenemos una inmadurez espiritual? Mi respuesta es inmadura. Mi respuesta es infiel, es inconstante. Debo de dejarme formar por Él. Debo de dejarme instruir por Él a través de lo que me habla todos los días. Aprender a escuchar para esto, ¿sí? Como en algunas ocasiones hemos escuchado ya varias veces a el doctor Ricardo Castañón, y a mí nunca se me olvida, sinceramente, ese pequeño apartadito de ese video donde menciona algo interesante, la frialdad del corazón del hombre, ¿sí? La frialdad del corazón del hombre ante Dios y las cosas de Dios. Dice, terminando una misa de domingo, pregúntale a los fieles, pregúntale al pueblo, pregúntale a los laicos, ¿de qué se trató la primera lectura? ¿De qué se trató el Salmo? ¿De qué se trató el Evangelio o la segunda lectura? Y decía el doctor Ricardo Castañón, te aseguro, muchos no van a saber responder. ¿Por qué? Porque no nos interesa la santidad. Porque no nos interesa en realidad tener a Dios, saber de Dios, conocer a Dios. Porque no nos interesa escucharle a Él. Por eso, mis hermanos, espero que aprovechemos todos los días de oportunidad. A la misericordia de Dios yo le llamo la oportunidad. Porque es una oportunidad más para poder perdonarme, ¿sí? Es una oportunidad más para enmendar mi camino, para reparar lo que he deshecho, para reparar lo que he destruido, ¿sí? Mi santidad, la santidad de muchos, a los cuales quizás ni nos hemos dado cuenta, o si nos damos cuenta no queremos ya tenerlo presente. No, hay que enfrentar estos caminos, esa enfermedad para ofrecerla, ese momento difícil que ahorita estás pasando, repáralo, sanéalo, ¿sí? Perdónate a ti mismo, en el nombre de Jesús, por supuesto. Perdona a aquellos que te han ofendido, herido y lastimado. Y ese mal hábito de ese pecado, ya, supéralo. Pero también entra en una entera e íntima relación con Dios, porque solos no podemos. Bueno, pues antes de despedirnos, yo les invito a, por lo menos los que radican aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, para que quienes quieran adherirse, agregarse al grupo de pastoral que tenemos. Tenemos grupo de jóvenes los sábados de 4 a 5 de la tarde. Y hoy, día viernes, tenemos el grupo de matrimonios de 8 de la noche a 9 de la noche. Por los que quieran apuntarse o agregarse, pueden mandar su nombre o simplemente el dato a través del número de cabina 664-371-2369. 664-371-2369. O también, para los que quieran o gusten, pues también se pueden contactar conmigo a través de Facebook,
a través del perfil Fray Sergio MJM. Pues quienes gusten agregarse a estos grupos de pastoral, tanto juvenil como matrimonio. Los sábados de 4 a 5, grupo de jóvenes, y viernes de 8 a 9 de la noche, grupo de matrimonios. Muy bien, pues ahora sí me despido de todos ustedes, deseándoles un excelente fin de semana y bendecida y tarde-noche para los que radican por esta zona norte de este día viernes, y por supuesto también deseándoles que puedan cada uno de ustedes enmendar cada uno de sus caminos, sea con los sacramentos, sea con vivir los sacramentos, porque hay unos que los tenemos y no los usamos, ¿verdad? No nos confesamos, no comulgamos, en fin. Espero que puedan hacerlos vivir. ¿Dónde y cuándo? Acuérdense, el domingo, día del Señor, día de ir a misa. Y bueno, pues me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.